queridos hermanos y hermanas, el domingo pasado celebramos la elevación, la exaltación de la Santa Cruz. Y en aquella fiesta era digno de mencionar qué es lo que hizo nuestro Señor en la cruz. En la cruz nuestro Señor nos salvó. ¿Por qué? ¿Cómo nos salvó en la cruz? Porque Él murió, pero no permaneció muerto, sino que resucitó, y por su resurrección Él ha sido victorioso sobre la muerte en nuestra naturaleza que Él había asumido. Él asumió nuestra naturaleza humana y por consiguiente haber muerto y resucitado hizo victoriosa la nuestra naturaleza sobre la muerte, porque ahora la muerte no tiene acceso a la naturaleza humana que nuestro Señor ha asumido. Su naturaleza humana, que es la nuestra, es incorruptible, es victoriosa sobre la muerte. No está muerta, sino que está a la derecha del Padre. Por eso nuestro Señor en la cruz pudo y hizo la gran obra de salvar nuestro género al derrotar la muerte con su resurrección. Y hoy, el domingo después de la Santa Cruz, nuestro Señor nos enseña cómo participar en esta victoria, cómo hacernos partícipes en esta victoria sobre la muerte que nuestro Señor hizo sobre la cruz. Y las palabras suyas son lo que oímos hoy. El que quiere seguirme, que niegue a sí mismo, tome su cruz y venga tras mí. Estas son las palabras de nuestro Señor. Veamos pues lo que significa cada una de estas palabras para entender cómo podemos nosotros participar en la victoria sobre la muerte que nuestro Señor hizo sobre la cruz. Primeras las palabras son: el que quiere venir tras mí, el que quiere seguirme, que niegue a sí mismo. ¿Qué significa negar a sí mismo? Significa negar nuestra voluntad caída. El género humano, cuando cayó de la gloria en paraíso, se corrompió la voluntad humana. La voluntad humana tenía que haber sido en armonía total con la voluntad divina. Y con esto, en esta es la salvación, cuando la voluntad humana y la voluntad divina están juntos, en armonía. Y esto se llama sinergia. Pero ¿qué pasó? Al caer de la gracia, al nosotros elegir pecado a vez de voluntad de Dios, de agradar a nuestro placer a vez de agradar a Dios, nuestra voluntad se corrompió, se hizo esclavo a diablo a través de las pasiones. Esto es lo que le pasó a nuestra voluntad. Y nuestro Señor nos dice de que el que quiere venir tras mí, que niegue esta voluntad caída, que no considere esto como el centro de su vida, sino que la voluntad de Dios, que traiga su voluntad en subjugación, en armonía con la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hacemos esto? Como acabo de decir, de considerar la voluntad de Dios ser el centro, el eje de nuestra vida y no la voluntad nuestra. De cada día, cada amanecer y cada atardecer, cuando pensamos en cada cosa que pasa en nuestra vida, tengamos la voluntad de Dios, de lo que sus mandamientos nos enseñan, lo que la iglesia nos enseña como el eje de nuestra vida, como la prioridad, como el criterio de nuestra vida. De pensar de que toda mi vida debe estar juzgada según la voluntad de Dios. Si es agrado de Dios, lo haré. Si no es agrado de Dios, lucharé contra ello. Esto significa poner nuestra voluntad en subjugación, en armonía con la voluntad de Dios. Es amar la voluntad de Dios. Es amar sus mandamientos, porque a través de sus mandamientos tenemos clara cuál es la voluntad de Dios. Sus mandamientos iluminan con gracia. Sus mandamientos iluminan nuestra mente y corazón, y sabemos sin duda, especialmente al bautizarnos, al venir a la iglesia, conciencia misma grita en nuestros corazones diciendo: esto es lo verdadero, esto es lo correcto, esto es lo bueno de hacer, porque es la voluntad de Dios, como se dice, como está en sus mandamientos, y esto otro no lo es. Ningún hombre puede decir que no sabe, porque
porque la conciencia misma nos dice lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verdadero y lo que es engañoso, lo que es bello y lo que es feo. Conciencia nos dice, especialmente cuando la conciencia se limpia en el bautismo, en la pila bautismal. Por eso, amar los mandamientos de Dios es gran cosa. Por eso, en la oración de vespertina, que después también repetimos en la gran doxología, decimos: bendito eres, oh Señor, enséñame en tus mandamientos. Bendito eres, oh Maestro, hazme entender tus mandamientos. Bendito eres, oh Santo, ilumíname con tus mandamientos. Y podemos añadir: hazme amar tus mandamientos, porque amar mandamientos de Dios es gran cosa. Es decir, amar su voluntad, no voluntad nuestra, no opiniones nuestras, no pasiones nuestras, pero la suya. Pero para amar los mandamientos, primero hay que odiar el pecado. Este es el gran secreto, odiar el pecado. Como dice el salmista David en sus salmos: no odié todos tus enemigos, oh Señor, sí, con perfecto odio odié tus enemigos. ¿Quién son enemigos de Dios? No son humanos, no está hablando de humanos, está hablando de demonios, está hablando de pecado, está hablando de toda maldad que está en contra de Dios. Dice: odié esto con perfecto odio. Esto es lo que tenemos que, si vemos que alguna pasión es tan viciosa, es tan fuerte en nosotros que no tenemos fuerzas de amar mandamiento de Dios más que esta pasión, empecemos con el odio, pedir odio contra esta pasión, pedir a Dios: Señor, dame en mi corazón odio contra esta pasión, porque lo que odiamos naturalmente amamos lo contrario de suyo. Por eso, si no estamos al alcance de amar mandamientos de Dios porque estamos tan lejos, por lo menos comencemos con el odio contra el pecado. Y cuando Dios, viendo que estamos luchando, si caemos en el mismo pecado, que nos levantamos y tenemos odio hacia lo que hicimos, vemos que apestamos con la pasión esta, Dios, viendo que estamos luchando, que queremos odiar esta pasión, tocará en nuestro corazón con su mano y nos dará el odio hacia esta pasión. Y después podremos decir, como se dice en las oraciones matinales, déjame amar tus mandamientos tal y como amé pecado antes, ¿no? Esto es lo que, pues, todo esto podemos discernir en las palabras del Señor. Niega a sí mismo. Negar a sí mismo encapsula todo esto, lo que acabo de decir. Negar nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en sus mandamientos y hay que amar sus mandamientos. Y para amar sus mandamientos, primero hay que odiar el pecado. Pues empecemos allá, odiando el pecado, pidiendo que Dios nos haga odiar todo lo que está en contra de su voluntad. ¿Y cuál es el segundo paso de esto? Primero es negar a sí mismo. Después dice nuestro Señor que hay que negar primero a sí mismo y tomar la cruz. Tomar la cruz. Esto es el segundo paso. ¿Qué es tomar la cruz? Tomar la cruz es aceptar con humildad, con gratitud, con paciencia, con magnanimidad, toda dificultad que Dios nos manda en nuestra vida. Todo, sea física, sea emocional, sea mental, sea de lo que sea, dificultad, una cosa que nosotros no pedimos, no elegimos, no hicimos, sino que la vida tiró en nuestra dirección. Tentaciones, dolencias, enfermedades, conflictos, malentendidos, cosas que duelen. Cosas que duelen, aceptar y decir: gloria a ti, Dios, gracias porque sabes lo que me mandas. Nunca me mandas lo que está por encima de la fuerza que también me das. Por eso no murmuraré, no diré por qué, jamás preguntaré por qué yo, por qué me pasó esto. No, sino que diré: Dios sabe mejor que yo. Si Dios me mandó, significa que es bueno para mí. Y al pasar por este sufrimiento con paciencia y con humildad, esto será como un baño para mi alma. Esto quitará de mi alma todas las manchas de los pecados. Si no puedo luchar contra todos los pecados, por lo menos seré paciente en las cosas que me duelen, y así Dios aceptará esto en vez de las cosas que fallé.
en mi vida, en ser pecaminoso. Esto es como los santos miraban. Cuando una enfermedad venía a un santo, decían, Dios nos visitó. Enfermedad la llamaban visitación de Dios. ¿Por qué? Porque aquello lo que no cumplí con mi arrepentimiento, lo que falté con mi arrepentimiento, al estar paciente en mi enfermedad, en esta tentación, cual sea lo que duele físicamente, emocionalmente, esto será, Dios aceptará como mi arrepentimiento. Esta dolencia, este dolor que estoy sufriendo, con esto Dios me hará limpio, quitará, tal y como necesitamos fuerza para que se quite la mancha de la tela, así también enfermedad con fuerza del dolor quita la mancha y nos hace más bellos, nos hace más humildes, nos hace más pacientes, nos hace más agradecidos. Dicen que cuando uno es paciente en enfermedad, esta enfermedad come todas las malas partes de la persona. Esto es como hay que mirarlo. Cuando uno es paciente en la enfermedad, esta enfermedad solo come las malas partes, las buenas partes lo deja. Y así las hemos visto tantas veces, personas que habían sido muy lujuriosas o personas muy adictivas a algo, personas que de mal carácter, que conflictivo, muy duro, al recibir esta enfermedad, cualquier sea, cáncer o una desgracia en familia, una enfermedad, lo que sea, al entender de que era su oportunidad esto, de acercarse a Dios, cómo esta gente se transformó. Y alguien que era como una bestia en relaciones, se hizo como un borreguito, como alguien muy manso, ¿no? Esto es lo que enfermedad hace si lo aceptamos bien. Esta es la cruz. Esta es lo que nuestro Señor dice, que tomad la cruz, o sea, lo que yo les mande. La cruz se llama lo que nosotros no elegimos, lo que Dios nos mandó para llevar sobre nuestro hombro. Por eso, lo que yo les mandé, llevadlo, llevad esta cruz. Por eso esta es la segunda parte de lo que nuestro Señor nos dice. Y si hacemos esto, si cortamos nuestra voluntad para el bien de la voluntad de Dios, uno, y si con paciencia llevamos nuestra cruz sobre nuestro hombro, segundo, así podremos seguir a nuestro Señor, ser sus discípulos. Así podemos ser partícipes de su victoria sobre la muerte. Así nos crucificamos con Él. Hacemos partícipes de su victoria sobre la cruz que Él hizo. Esto es la explicación del Evangelio de hoy. Pero no acaba. Nuestro Señor añade aún una cosa. Dice, el que quiere salvar a su vida, perderá. Pero el que perderá su vida para mí y para el Evangelio, lo ganará. ¿Cuál es la explicación de estas palabras misteriosas, místicas, estas palabras? Es una explicación profundísima que nos da San Máximo el Confesor. ¿Qué nos dice? El Máximo el Confesor nos dice que la muerte física y espiritual que sufrimos en esta vida domina sobre nosotros a través de placer. ¿Y cómo? ¿Cómo domina a través de placer? Domina de esta manera, dice San Máximo el Confesor. El humano, desde su nacimiento, tiene un miedo existencial, un miedo tremendo a sufrimiento y muerte. Todos lo tenemos, ni queremos pensar sobre esto, pero sufrimiento que acaba con muerte es un miedo que tenemos dentro allá. ¿Y qué es lo que los demonios nos dicen desde nuestra niñez a cada humano? Si quieres escapar de sufrimiento, ve al placer. Huye al placer y ahí no hay sufrimiento. Y a través de este truco nos hacen pecar, pensando de que si vamos a hundirnos en placer, así escaparemos del sufrimiento. Pero es una mentira, porque al caer en placer del pecado, nos hacemos más esclavos de la muerte, porque morimos espiritualmente en dentro. Por eso la muerte dominaba hasta la venida de nuestro Señor sobre el género humano, por el miedo que humano tiene a muerte, y por eso huye hacia el placer. Esto es lo que nuestro Señor nos dice. El que quiere salvar a su vida, perderá. El que quiere huir de la muerte pensando que en placer hay salvación, o sea, salvar la vida, esto es lo que significa, que uno piensa que al satisfacer sus pasiones, sus placeres, así podrá ser a salvo, perderá su vida, porque
aún se hace más esclavo de la muerte al ser esclavo de pecado, porque el pecado lleva a la muerte espiritual. Pero, dice nuestro Señor, si el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, hallará. O sea, nuestro Señor nos dice de que yo triunfé sobre la muerte. No tenéis que huir de la muerte ya. Yo he sido victorioso sobre la muerte. No necesitáis huir al placer, sino que venid a mí, perded vuestra vida en mí, en haciendo mis mandamientos, y así tendréis la vida de verdad. Este es el gran misterio que San Máximo Confesor nos explica en la explicación de cómo la muerte a través del placer dominaba sobre nosotros, y cómo nuestro Señor, al destruir la muerte, nos dice: no huid al placer ya. No necesitáis huir al placer para esconderse de la muerte, sino que ser valientes en aceptar sufrimientos, ser valientes en mirar a la muerte en los ojos cuando hacéis mis mandamientos. Y si hacéis esto, muerte no tendrá dominio sobre vosotros, porque estaréis en mí, tenéis poder mío. Y así sabemos que la muerte no tuvo poder sobre los santos. ¿Cómo no tuvo poder sobre los santos? Porque sus almas ya llegaron a la inmortalidad. Sus almas en esta vida ya llegaron a ser incorruptos. Y sus almas después de la muerte no fueron al Hades, que es la muerte, o sea, donde estaban encerradas las almas, sino que fueron al paraíso. Por eso, y sus cuerpos están esperando la resurrección de los muertos, para que así alma y cuerpo juntos puedan estar con el Señor. Antes de la venida de nuestro Señor no había esta posibilidad. Todas las almas iban al Hades, y al Hades era el olvido, el Hades era la oscuridad eterna. Ya no, porque nuestro Señor triunfó sobre el Hades, triunfó sobre la muerte, y nos dice: no temed ya. Yo triunfé sobre la muerte. Por eso no necesitáis huir al placer para esconderse de la muerte, sino que sed valientes, sed hombres y mirad al sufrimiento en ojos, porque yo, si hacéis esto por mí, para mantener y para hacer mis mandamientos, vosotros seréis triunfadores sobre la muerte, tal y como yo fui. Este es lo que las palabras significan. El que quiera salvar su vida, lo perderá, y el que pierda su vida, o sea, al hacer los mandamientos, pierda su vida en entrar en sufrimientos como valiente, en no temer hasta la muerte para hacer los mandamientos del Señor, él hallará la vida eterna, tal y como sabemos que todos los santos hallaron en su alma hasta allá hoy, y en su cuerpo después de la resurrección. Por eso nos enseña, queridos hermanos, de si es difícil hasta pensar de alcanzar en esta vida lo que estos santos alcanzaron, de tener ya en nuestras almas la incorruptibilidad y la resurrección dentro de nosotros, por lo menos pongamos nuestra vida en el intento de hacerlo. Les daré un ejemplo. En muchas culturas antiguas, que eran culturas de batalla, culturas marciales, ¿no? Como mongoles o vikingos y tal, era un gran honor morir en campo de batalla. Era lo más valioso que uno podía hacer, más honrado que uno podía hacer, morir en campo de batalla. El cristianismo es verdadera cultura marcial. ¿Por qué? Porque nos dice nuestro Señor que pongan nuestras vidas en la batalla cósmica, que es lo que pasa en nuestros corazones. Esta es la guerra de las guerras contra el diablo y sus seguidores, batallar en nuestros corazones. Y si no podamos alcanzar hasta la victoria final y morimos en campo de batalla, Dios nos dará la vida eterna hasta por esto. Tal y como el rey, cuando ve que sus soldados están poniendo vida en campos de batalla y no vieron el triunfo de la batalla, sino que murieron antes, les da grandes honores, ¿no? Para él, ellos son aún más valiosos. Hagamos por lo menos esto. Lo que no hagamos es huir. Lo que no hagamos es huir al placer del campo de batalla y así morir fuera del campo de batalla. Morir en placer del pecado. Eso no hagamos. Si por lo menos pongamos nuestra vida, por lo menos que nos alcance la muerte luchando,
en media rodilla, en una rodilla, con muchos cortes, con muchas bofetadas, pero mirando al enemigo en su cara, mirando al nuestro enemigo de nuestra salvación en la cara y poniendo nuestra vida en la lucha. Nuestro Señor nos promete, el que haga esto, el que ponga su vida y en batalla perezca, Él recibirá de Él la vida eterna. Es un gran consuelo, queridos hermanos y hermanas, porque sabemos que todos estamos batallando. Nadie hemos llegado al triunfo, nadie de nosotros ha llegado a triunfar aún. Todos estamos en medio del campo de batalla. Pues batallemos. Acabamos de invitar al campo de batalla nuestros nuevos hermanos que están aquí recién, como decimos en las oraciones de exorcismo, recién alistados soldados de Cristo. Esto es lo que son los nuevos iluminados. Por eso les invito, como nuestro Señor nos invita a todos, entrar en esta lucha, en esta batalla. Y si ponemos nuestra vida en el sufrimiento y en la lucha contra las pasiones, que es la batalla en que estamos, nuestro Señor no olvidará a nosotros, nos honrará y nos llevará al reino de los cielos como victoriosos sobre nuestro enemigo. De eso Él nos haga dignos. Amén. Amén.